Hola, bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny. Hola. Esta semana voy a hablar de un libro un poco especial, que es este, Cara a cara con el psicópata, de Vicente Garrido. No es un libro como los que hablo normalmente porque no es de narrativa, sino que es un libro de no ficción, concretamente de divulgación psicológica o psiquiátrica, depende de cómo lo queramos ver. Se escribió en el 2004 por Vicente Garrido, que es un criminólogo español de la Comunidad Valenciana, y fue publicado por la editorial Ariel. Vicente Garrido es uno de los dos criminólogos españoles más importantes y aunque este es el primer libro que leo de él, aparte de sus manuales en criminología, la verdad es que, que ya lo había visto en intervenciones en televisión, en programas y demás, pero tiene una forma de escribir y de expresarse que creo que es comprensible para la mayor parte del público. Es cierto que yo tampoco parto desde cero porque yo ya he estudiado lo que es la psicopatía, pero creo que una persona que no tenga conocimientos de ello puede entender perfectamente qué es lo que nos está explicando, porque es importante. Hay mucha gente que se piensa que los psicópatas son simplemente los asesinos en serie o los peores criminales que están en prisión, y ello no es así, porque de hecho solamente el 10% de los psicópatas existentes están en la cárcel o pendientes de entrar en ella, porque no todos los psicópatas son así. De hecho, esto no está en el libro, pero lo estudié en psiquiatría forense. Existen 10 tipos distintos de psicópatas. Y no es que sean en cada grupo algo que no... O sea, grupos estancos que no pueden pasar de un grupo en otro, sino que a veces depende del estadio de la psicopatía, de si cruzan una barrera o no, se pueden convertir en un tipo de psicópata o en otro. La cuestión está en que estamos rodeados de psicópatas y que tenemos que saber detectarlos y saber qué tipo de personas son para que no acaben con nosotros, o por lo menos con nuestra estabilidad emocional, porque al fin y al cabo son depredadores emocionales que se aprovechan de la gente para conseguir sus objetivos. Este libro precisamente tiene este objetivo, y es que las personas que se los lean sean conscientes de la existencia de los psicópatas en la sociedad y que sepan detectarlos y no caer presas de ellos. Hay mucha gente que se piensa que tú nunca puedes ser presa de nadie, es como las sectas, que yo nunca acabaré en una secta, no sé qué. Solamente, quizás únicamente te tienen que encontrar en el momento mental adecuado. Y los psicópatas, al fin y al cabo, son iguales. Probablemente muchos jefes de sectas sean realmente psicópatas. Además, lo interesante de este libro es que precisamente como se dedica profesionalmente a ello, aunque es profesor en la universidad, también ayuda a la policía, porque es uno de los pocos expertos en España en perfilología criminal, y entonces acompaña el libro de diferentes encuentros que ha tenido él con psicópatas y sobre todo con víctimas de psicópatas. Estos ejemplos ayudan a comprender la teoría, la parte teórica que él está explicando, y a entender cómo más que entender, identificar ciertas conductas en nuestro día a día que pueden identificarse con una conducta psicopática, porque hay que entender que la psicopatía es eso, que tiene grados. Pueden haber personas que no sean psicópatas pero que tengan rasgos psicopáticos y que hay que saber lidiar con ellos para no caer en sus garras, por decirlo de algún modo. El libro está estructurado en 6 apartados, aunque no voy a entrar en todos ellos ni en orden, pero la primera parte, que se titula En busca del psicópata, que busca entender lo que os digo, que no todos son delincuentes violentos, sino que estos son únicamente aproximadamente un 10%. El segundo es El mundo del psicópata, que es entender cómo funciona su cabeza y su cerebro y cómo percibe el mundo, porque no lo percibe de la misma forma que nosotros. El tercer apartado es entender por qué somos vulnerables, las personas que psicológicamente somos estables y no tenemos este tipo de problema mental. Tendremos otros, pero no es en concreto. El siguiente apartado se llama La detección del psicópata, que es lo que os digo de detectar las conductas psicopáticas en otras personas. La siguiente parte es La lucha contra el psicópata, que te explica cómo lidiar con ellos y contrarrestar sus avances. Y la última parte
que es por donde empezaré, porque creo que es lo más interesante para empezar, distingue entre psicópatas, sociópatas y terroristas, porque son cosas muy distintas. Los terroristas son fanáticos y difícilmente habrá psicópatas ahí dentro, o por lo menos no en los estadios altos de la red de terrorista. O sea, será el loco que habrá abajo, como mucho, y normalmente no, porque son personas muy inestables y que no temen a las consecuencias y no son capaces de aprender de la experiencia. Y entonces eso para un grupo criminal o para un grupo terrorista es muy peligroso y normalmente no aceptarán a este tipo de personas dentro. Los sociópatas se hacen, no nacen, porque los psicópatas nacen. Los sociópatas probablemente ya inicialmente tienen tendencias psicopáticas sin llegar a ser psicópatas, que se acentúan normalmente por infancias traumáticas, bueno, pues niños que han sido maltratados, que les han pasado cosas horribles cuando eran niños, y esto, sumado al hecho de que tienen estas tendencias psicopáticas, crea el monstruo. Claro, eso no quiere decir que todos los que pasan por este tipo de infancia tengan que ser sociópatas, sino que tiene que haber algo allí también, sin llegar a ser psicópatas del todo. Y los psicópatas, en cambio, nacen. O sea, no está claro exactamente qué es lo que les pasa. A mí un profesor me dijo que lo que está claro es que tienen parte del cerebro afectado, como veremos, y hay ciertos científicos, porque claro, este libro es del 2004, yo cuando lo estudié fue hace, que no sé, quizás en el 2012 o así, y decían entonces que sí que se habían encontrado efectivamente microlesiones en el cerebro, que es lo que hace que no les funcione bien. Entonces, claro, los psicópatas, por mucho que los reeduques, por mucho que los intentes estructurar, nunca los vas a curar, porque no les puedes cambiar el cerebro. ¿Qué pasa? Que un psicópata únicamente puede mantener una vida estable, o sea, sobre todo los más graves, con una educación y unos principios morales muy, muy cuadrados, y que los van a seguir porque los tienen integrados, no porque los entiendan. ¿Qué pasa? Lo que está claro es lo que os digo, que el psicópata nace con algo menos, o sea, es incapaz de sentir o de hacer ciertas cosas. Y estas microlesiones se encuentran en el lóbulo prefrontal y en la amígdala. Claro, sean microlesiones o no sean microlesiones, lo que está claro y todo el mundo acepta es que tiene algún tipo de afección en esta parte del cerebro. ¿Qué pasa? Aquí ya entramos en... Esto no está en el libro, sino que son pensamientos míos. ¿Realmente es adecuado tratar a los psicópatas dentro del sistema criminal como si no fuesen enfermos mentales? Porque realmente para mí son enfermos mentales, ¿no? O sea, no pueden evitar ser... O sea, en cierta medida sí pueden evitar ser como son, porque ellos saben, aunque no lo compartan, saben lo que está aceptado por la sociedad y lo que no está aceptado, y eligen hacer lo que está mal. Pero no tienen las mismas inhibiciones que tenemos nosotros. O sea, realmente, ¿hasta qué punto pueden evitarlo? Entonces están allí al límite, y lo que está claro para mí es que no se puede construir un sistema criminal basándonos en las conductas de psicópatas, porque por lo menos aquí en España, cada vez que sucede algo, normalmente obra de una persona que es psicópata y que no se puede solucionar, siempre piden que se endurezca el sistema penal, y esa no es la solución, porque es un porcentaje muy bajo de las personas que cometen delitos, y no puedes hacer girar tu sistema penal en torno a este porcentaje de las personas, sino que tienes que buscar una solución para este tipo de personas, y realmente se tendría que considerar enfermas, pero bueno, esto ya lo solucionarán otros profesionales. Mi profesión no es esa. Bueno, la cuestión es que estas lesiones hacen que tengan problemas, por un lado, en su sistema límbico. ¿Qué pasa cuando tienes afectado el sistema límbico? Pues eres incapaz de empatizar y entender las emociones de los demás. Pueden imitarlas, y de hecho saben imitarlas precisamente para manipularte, pero nunca van a entender qué es lo que te afecta a ti, ni nunca van a entender las consecuencias emocionales que para ti tienen sus actos, porque ellos solamente piensan en ellos. O sea, son incapaces de entender el mundo que los rodea. En segundo lugar, no tienen capacidad para aprender de la experiencia.
O sea, su único objetivo, o sea, ellos están focalizados en el poder y en el dominio. Y ese es su punto focal. Y no van a aprender de que algo previamente haya salido mal, porque únicamente se dejan llevar por esto. Y además son incapaces de valorar las consecuencias de sus actos. Es precisamente por este motivo que los asesinatos o los actos violentos cometidos por psicópatas suelen ser los más bestias, porque se descontrolan en ese momento y no son conscientes de las consecuencias de sus actos. Y tampoco hay que confundir al psicópata con el psicótico, porque un psicótico es una persona que tiene esquizofrenia, probablemente paranoide, se ha hecho algo horrible, y esa persona sí que no está en contacto con la realidad, pero el psicópata sí que lo está. Simplemente que su realidad es él, y ya está. O sea, conoce el resto de la realidad, pero a él solamente le importa su realidad y sus objetivos. Es por este motivo que los expertos y los criminólogos dicen que el psicópata es estúpido. ¿Estúpido en qué sentido? Porque muchas veces son muy inteligentes, sino desde el punto de vista moral, porque solamente piensan en ellos y no tienen en cuenta lo que pasa a su alrededor y no les importan las consecuencias de sus actos para las cosas que tienen a su alrededor. ¿Qué pasa? Que es lo que os decía, los psicópatas no todos están en la cárcel, sino que su mayor parte forma parte de la población que nos rodea y están integrados. Y pueden ser personas que no son delincuentes. Que no sean delincuentes no quiere decir que no sean personas que te puedan destrozar emocionalmente y que actúen de otra forma. Quizás su forma de actuar precisamente es maltrato psicológico, manipulación. Hay muchas formas de joder la vida a alguien. También existen los delincuentes ocultos, simplemente que aún no los han pillado. Y después, jefes de Estado o personas con autoridad. Porque por supuesto hay personas con autoridad y jefes de Estado y presidentes de gobierno que son psicópatas. O sea, seguro que estáis pensando en alguno, eso está claro. Y también, o sea, presidentes de multinacionales que también son psicópatas. O sea, si no, no podrían hacer... tomar ciertas decisiones, porque una persona normal no podría vivir con según qué cosas. Y de hecho, una frase que me gusta mucho del libro, precisamente, para la detección del psicópata, y es verdad, y es que la regla de oro en la detección de un psicópata es aprender a observar con objetividad. Hay que fijarse en lo que el psicópata hace, no en lo que dice que hace, porque es un mentiroso. En las emociones que se pueden reconocer, no en los sentimientos que él dice que tiene. Porque él te mentirá de las emociones que tiene, pero realmente no está. Tiene una capacidad muy baja para tener emociones y casi no tiene emociones positivas. O sea, de amor y demás, eso no lo tiene. Y por eso es muy importante dejarte llevar por la intuición cuando ves que algo no funciona, lo que los americanos llaman red flags, o sea, cuando te empiezan a salir banderas rojas, cuando conoces a alguien que dices, esto no funciona, esto es muy extraño, esta respuesta no funciona, pues quizás tienes que alejarte de esa persona. Una forma de detectar, la forma científica de evaluar y detectar a los psicópatas es a través de la calificación de Robert Hare, que se llama PCLSV. Hay diferentes formatos, o sea, con más o menos preguntas, pero en esencia, porque los más exhaustivos tienen 20 puntos, creo, pero en esencia son estos 12, que es: psicópata es superficial, grandioso, engañoso, sin remordimientos, sin empatía, no acepta la responsabilidad de lo que hace, impulsivo, sin autocontrol, sin metas propias, irresponsable, conducta antisocial en la adolescencia, conducta antisocial en la edad adulta. Por supuesto, un psicópata no tiene que responder a todos estos puntos, sino que puede dar puntuaciones muy altas en algunos de estos y tener una puntuación baja en otras, porque no todos los psicópatas no tienen autocontrol. O sea, y precisamente estos seguramente son los más peligrosos y precisamente estos probablemente son los que lleguen a cargos altos en según qué sitios. Y bueno, lo último que os quiero explicar es, una de las cosas que explica Vicente Garrido es las diferentes etapas de la depredación del psicópata, que para quien lo sepa, este ciclo, o sea,
Estas etapas se parecen mucho al ciclo de la mujer maltratada. Por supuesto que no todos los maltratadores son psicópatas, pero una parte importante de ellos lo es. Y la cuestión es que los maltratadores, sean psicópatas o no, siguen un ciclo similar. Tiene 5 etapas. O sea, en primer lugar es la etapa que Vicente Garrido denomina de vulnerabilidad, que es cuando el psicópata estudia el terreno. O sea, ya sea en el trabajo o a nivel emocional, y estudia el terreno para detectar a las personas que él considera vulnerables y que pueden caer fácilmente en sus garras y que le pueden ser de provecho. La segunda etapa es la de la seducción, que es cuando fija como objetivo a esa persona en concreto y una vez la detecta, pues despliega todos sus encantos, porque los psicópatas son manipuladores y saben decirte lo que quieres oír. Y entonces ese es su peligro realmente, porque te encandilas con ellos, tú te conviertes en su presa, que es la víctima. Además, no confía en su intuición, en las red flags, en las banderas rojas que van saliendo, y sigue con él en esta etapa de la seducción. La siguiente es la etapa de la captación, que es cuando la víctima cae en las garras y, si es a nivel sentimental, si es una relación amorosa, se casa con él o se queda embarazada, o al revés. Porque eso es una cosa importante. O sea, solamente 1 de cada 7 psicópatas son mujeres, la mayor parte son hombres. Y en el caso de la captación, si es en el trabajo, es cuando el psicópata, sin hacer ningún tipo de trabajo, consigue que lo asciendan en la empresa. La siguiente fase es la de explosión, porque hasta aquí en la captación el psicópata no deja ver cómo es, sino que sigue siendo la mejor persona del mundo. En la explotación es cuando empiezan a haber explosiones, o sea, cuando hay un ataque físico o psicológico fuerte por parte del psicópata y que la víctima entiende que es una cosa excepcional. Y después de la fase de explotación llega la revelación, que es cuando la víctima entiende que esa persona es así y que la ha jodido mucho. ¿Qué pasa? Que depende de la persona y de la situación en la que esté, hay 2 salidas, o sea, la de huir o la de aguantar. Huir no es fácil, porque un psicópata ve a los demás como objetos y no te va a dejar en paz. Y aguantar es peligroso, sobre todo si es tu marido y tienes hijos, porque los hijos se van a ver envueltos en la violencia. O sea, nunca hay una solución fácil. Pero bueno, eso es así. Y finalmente, o sea, bueno, no os lo he explicado todo, pero una cosa que creo que uno de los ejemplos que ilustra muy bien toda esta situación es la de un niño ruso, la historia de un niño ruso que se llama Dmitry, que es un niño de 8 años y que es adoptado por una familia de Valencia y que ya con esa edad ya tiene ya es un psicópata completo. O sea, intenta buscar que muera su madre adoptiva y su hermano adoptivo, no porque los odie, sino porque él quiere estar con una familia rica y la única forma de estar con una familia rica es que ellos mueran para que alguna otra persona la adopte. O sea, es difícil combatir la psicopatía. O sea, si ya los niños ya son así, si son psicópatas fuertes, o sea, con unos rasgos psicopáticos muy, muy desarrollados, claro, ¿cómo luchas contra eso? Bueno, no voy a hablar más para que no os deprimáis y bueno, lo dejo aquí, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, si no estáis suscritos, suscribíos y nos vemos la semana que viene.